Hoy pues el Señor me ha dado una palabra, un mensaje muy especial. Como siempre, el consejo sale de la palabra de Dios. Así que prepare su Biblia, su tablet, con lo que usted se apoye para estar atento con la palabra. Porque siempre el consejo debe salir de la palabra de Dios. Más que nuestros 4 o 5 puntos, debe ser la palabra de Dios por encima de todo el consejo. Gloria a Dios. El mensaje dominical para hoy, domingo 11 de agosto 2024, se llama por título Mediador de Mediadores. Gloria a Dios. Promete el título, ¿verdad? Vamos a que el Señor nos permita entregar este mensaje. En este caminar que todos nosotros tenemos en Cristo, en este peregrinaje, donde siempre hay altas y bajas, cuando venimos a los pies del Señor, venimos, como dice la palabra, trabajados y cargados. Trabajados y cargados, hermanos. Algunos tenemos el privilegio de nacer en el Evangelio, de crecer en el Evangelio y tener esos fundamentos. Yo tengo unos fundamentos muy arraigados a la palabra de Dios, porque mi nacimiento no fue en una iglesia evangélica como la conocemos, sino más bien en una iglesia bastante cortando para la parte bautista. Las iglesias bíblicas de Panamá, que son pocas, se llaman así, iglesias bíblicas. Una iglesia que está fundada todavía en las Margaritas de Chepo. El pastor, que todavía es el pastor de esa iglesia, era mi pastor en aquel tiempo, en la infancia, cuando iba a la escuela dominical de esa iglesia. Una iglesia bien fundamentada en la palabra de Dios. No son bautistas, tampoco son evangélicos, pero están en una línea central muy bien, muy sólida, muy bíblicos, y por eso quizá pues fui instruido en ese fundamento y algo de eso queda, ¿verdad? Porque instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Así que por ahí viene el Señor tratando con nosotros en esa línea. Quizá por eso nosotros en este tiempo, quizá ni siquiera nos definimos como con esa etiqueta evangélica, porque nosotros seguimos a Jesucristo y a su palabra, ¿verdad? Más que una etiqueta nominal, una etiqueta conciliar, una etiqueta apostólica, nosotros seguimos a Jesucristo y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. En este peregrinar donde cada uno tiene diferente trato con Dios, los que nacimos en el Evangelio, los que vienen después de algunas situaciones, los que atraviesan alguna circunstancia, los que vienen de una enfermedad, los que el Señor los alcanza en medio de una prueba, los que el Señor alcanza en un hospital, los que el Señor alcanza privados de libertad. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes tratos con Dios, pero hay algo que ocurre muchas veces cuando venimos y ya estamos caminando con el Señor, y son parte de los tratos de Dios. Son partes del trato que tiene Dios con cada uno, porque Él es el alfarero santo. Somos barro en sus manos, dice el apóstol Pablo. Y en ese trato con el Señor, en nuestras altas y bajas, uno de los errores, que parte de esos errores no son errores, también son parte de los tratos y la formación que tenemos, es olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Una de las primeras cosas que vienen a causar situaciones internas de la iglesia y para nosotros también ser instrumentos a otros fuera de la iglesia, porque hermanos, nos olvidamos que no solamente nosotros somos cristianos dentro de la iglesia, tenemos que llevar la palabra de Dios, tenemos que ser sal y luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo que somos la sal y la luz de la tierra. En ese sermón del monte, que es el más grande de todos los sermones, donde se establece el nuevo mandamiento establecido por el Señor. Pero muchas veces la iglesia necesita, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo usted puede ser sal? ¿Cómo usted puede ser luz? Usted se va a la palabra de Dios y todo lo que el Señor dice, eso te convierte en sal y luz. Pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo qué es ser sal. ¿Cómo yo puedo ser sal? ¿Cómo puedo seguir siendo luz al mundo? ¿Qué debo hacer si tengo tropiezos? ¿Qué debo hacer si tengo pruebas? ¿Qué debo hacer si tengo luchas? ¿Qué debo hacer para restaurar a mi hermano? ¿Qué debo hacer para restaurarme a mí también? Y uno de los primeros consejos que la palabra de Dios establece, efectivo y eficaz, para nosotros mismos levantarnos de donde hemos caído, para nosotros mismos ser de bendición a otros, ser restauradores, ser mediadores. Porque nosotros no somos mediadores entre Dios y los hombres, pero la palabra de Dios, al nosotros ser gente de paz,
gente de restauración, pacificadores, nos convertimos en mediadores entre nosotros mismos, porque solamente hay uno entre Dios y los hombres. Para poder seguir haciendo esa obra, la palabra de Dios nos da el primer consejo, y esa es la base y fundamento de este mensaje en Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, 4 ejemplos de hombres de Dios, grandes hombres de Dios, y veremos cómo los encontró Dios, cómo los levantó Dios, cómo los restauró Dios. Vamos a ver 4 ejemplos, 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento. Cómo opera Dios y cuál es el consejo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Prepárese para recibir palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, a la iglesia de Éfeso. Ayer se hizo esta pregunta en las trivias del convivio. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién dice esto? Jesucristo. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios. Mira las características positivas de esta iglesia. Una iglesia celosa, una iglesia que encontró a los falsos apóstoles, los encontró mentirosos. Esta iglesia también padeció mucho, porque el verso 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Con estas características iniciales, esta iglesia parece una iglesia ideal, parece una iglesia perfecta, una iglesia que no ha desmayado, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia sufrida, puede ser que fue perseguida también, una iglesia celosa, cosa que hace mucha falta hoy. Hace falta un poco de celo también por la palabra. Esta es una iglesia celosa de Dios, una iglesia celosa de su palabra, y que tiene arduo trabajo delante de Dios. Y algo muy importante tiene esta iglesia: y paciencia. El Señor conoce esas obras y no las niega, no las disminuye. Son obras que Él pondera de esta iglesia. Pero hay algo especial, hay algo que el Señor tiene contra esta iglesia. Dice la palabra del Señor en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire lo que importa aquí, para ser restauradores y para ser mediadores. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Como el consejo sale de la palabra, hermanos, no hay mayor consejo para todos los que estamos caminando en este peregrinar. No importa si nacimos en el Evangelio, no importa si venimos de una iglesia bíblica, no importa si lo conoció el Señor a la mitad, no importa si lo conoció el Señor en una prueba, en una enfermedad, en una camilla, privado de libertad, en medio de una lucha, enfrentando la vida y la muerte. No importa, hermanos. El consejo del Señor es que no importa la obra que se esté haciendo, no importa si fuimos celosos, no importa si trabajamos arduamente, no importa si encontramos reprobados a los falsos apóstoles que dicen ser apóstoles y no lo son, no importa si hemos trabajado duro, no importa si hemos sufrido, no importa. Nada de eso importa si nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó.
Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar en nuestra propia personalidad. Hay muchas cosas que pueden transformarse dentro de nuestra personalidad, tanto para los de fuera como para los de dentro, cuando usted nunca olvida de dónde Dios te sacó. Cuando nosotros nos encontremos en cualquier situación, cualquier crisis, cualquier circunstancia, que nosotros decimos no hay manera de que yo me levante de aquí. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación? Yo digo amén. Yo no sé usted, yo digo amén, Señor. Porque diga el fuerte, diga el débil, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Hemos estado en esas situaciones, absolutamente todos. Aquí nadie se escapa, nadie se salva. Hermanos, hasta los grandes apóstoles y profetas dijeron tiro la toalla más de una vez. Y el profeta dice que arden sus huesos si no volvía de nuevo a predicar la palabra de Dios. Pablo decía, ay de mí si no predico. No es puesta una carga, hermano, que está por encima de nuestra capacidad. Pero tenemos que ser sinceros. Las pruebas, las luchas, las suyas son diferentes a las mías son diferentes a las suyas. Pero ¿cuántas veces ha pasado por tu mente hasta aquí? Llegó, no puedo más. Hay luchas y hay pruebas que te dicen en tu corazón, te ministra la prueba, la lucha te ministra y tú dices, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y cuando eso llega a nuestra vida, el consejo que sale de la palabra de Dios nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y lo segundo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, porque Dios no solamente te restaura, te dice recuerda de dónde te saqué, sino que te dice qué tienes que hacer para levantarte. Para levantarte, el consejo que sale de la palabra de Dios. El Señor dice, y haz las primeras obras. Después que recordamos siempre de dónde Dios nos sacó, vuelva a hacer las primeras obras, hermano. Todos nosotros recordamos esos primeros amores. Y digo primeros amores porque uno a veces en la caída vuelve a ese primer amor de nuevo. Vuelves al ayuno, vuelves a la oración, vuelves a la intimidad, vuelves a la adoración, vuelves a cuando estás solo, que vas en un carro, que vas en el tren, donde sea, pones tus alabanzas y vas en el auricular y tú vas ahí quebrantado y la gente te mira y ¿qué le pasó? Va llorando en el carro, ¿qué le pasó? Él no entiende que tú estás en ese primer amor, en esa intimidad, en esa presencia y que solamente una adoración que toca tu corazón te ministra, llegas al quebranto y hay comunión, hay intimidad y ese fuego. Y una sola adoración te levanta, te restaura, porque tienes ese corazón sensible a la voz de Dios, que hasta una adoración sencilla en cualquier lugar te levanta, te restaura. Hay veces, hay adoraciones que nunca significaron mucho. Las cantaste, las conocías, pero hay un punto en una caída, en una debilidad, en una prueba, en una lucha, que esa adoración de parte de Dios es la que usa el Señor y te levanta, te transforma escuchando esa adoración y te levanta restaurado. Es porque tenemos ese sentir de ese primer amor. Por eso que el Señor te dice, vuelve a hacer las primeras cosas. Cuando usted mismo se da cuenta que perdió esa sensibilidad, que ya no hay adoración que valga, que nada te toca, que nada te quebranta, usted se examina qué está pasando. Es allí donde creo en el ayuno. Es allí donde creo en el ayuno que es para adentro, ese ayuno para adentro, ese ayuno que va a quebrantar, va a romper mis propias ligaduras, mis propias carnalidades, mis propias sensualidades, mis propios rencores, mi propia falta de perdón, mi propia falta de compasión. Ese ayuno que me quebranta primero a mí. Ahí yo creo en el ayuno. Cuando usted empieza a sentir que ya esa sensibilidad ya no está, que cuando usted se postra a adorar, usted ya no es como antes, que ese incienso de lágrimas, usted no sabía si estaba, que se estaba mezclando ahí con las lágrimas y los mocos.
Cuando usted está ahí que no sabe cómo limpiarse, hermano, a veces usted no quiere ni limpiarse. Usted quiere dejar ese reguero ahí, porque es una presencia hermosa. Usted quiere dejar ese moquero y ese lagrimero, no se quiere ni limpiar. ¿Por qué? Porque estás en un deleite. Estás en un deleite. Usted sabe que esas lágrimas y esos moquitos, esos son para la gloria de Dios. Dígale amén a eso. Vuelve a hacer las primeras cosas. Es hermoso, hermano, cuando usted vuelve de nuevo a las lágrimas, al gemir. Si hay un consejo importante de salida, fíjese que esto puede ser el consejo de cierre, pero no lo es. Estamos comenzando apenas. Aleluya, santo, viene. Prepárese. Porque el consejo sale de la palabra, hermanos. Y los mejores testimonios, hermanos, no son los nuestros. A veces los mejores testimonios siguen siendo los de la palabra de Dios. Vamos a ver 4 ejemplos. Vamos a cumplir con el plan del mensaje. Vamos a ver 2 ejemplos de 2 hombres del Antiguo Testamento y 2 hombres del Nuevo Testamento, para ver cómo Dios los encontró y cómo Dios los restauró, quiénes eran en Dios. Y con las vivencias de cada uno de ellos nosotros nos vamos a identificar, porque usted va a poder decir: yo me parezco a este, yo me parezco a este, yo estoy en esta situación, yo estoy en esta posición. Y el consejo deja de ser mío, porque cada vez que el pastor, el líder, el maestro da un consejo, hermano, no se lo tome a título personal. Aquí está el pastor garroteándome, porque no es el Espíritu Santo. Hay que tener madurez y saber que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por la palabra, es espada de doble filo. Está cortando para allá, está cortando para acá. No crea, hermano, cuando uno en el mismo momento usted está preparando el mensaje y yo estoy todo cortado. Cuando yo llego aquí, llego es con curita por todos lados, pero espiritual, usted no las ve. Pues llego con curita por todos lados, todo chicoteado, ¿verdad? Ya yo recibí mi rejera, ¿verdad? No crea, hermano, hay que ser así. Amén, sencillos, porque yo soy igual que usted. En el Antiguo Testamento vamos a ver 2 hombres que nos dan un ejemplo especial, cómo Dios los encontró. Yo quiero que tú pienses un momentito cómo Dios te encontró a ti. Yo sé cómo Él me encontró a mí. ¿Sabe? A mí me encontró confundido, atribulado, solo, desierto, hermano, sin saber a dónde ir. Así me encontró el Señor a mí. Y no salí corriendo para donde mi papá ni mi mamá. Ya era un hombre, ¿sabe? Porque tenía una semilla en mi corazón. Había palabra que había sido sembrada, y había una palabra que me decía Dios por el Espíritu Santo: aunque tu madre y tu padre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Yo sabía que mi Redentor no me iba a desamparar, y esperé en el Señor. Esperé en el Señor. Me paré firme, me agarré de la roca. No me suelto de Cristo. Él me va a levantar. Me agarré, me agarré, me agarré. Y aquí estoy, aquí. Y así, hazte una memoria rápida. ¿Cómo me encontró el Señor a mí? ¿A quién Dios usó para restaurarme, para levantarme? ¿Quién fue ese instrumento? Hubo un hombre que Dios encontró, llamado Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 1, vamos a verlo rápidamente para movernos, porque hay algo muy especial que viene a continuación. Como el consejo sale de la palabra, en esta iglesia se lee Biblia. Génesis 12:1 dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre, mejor dicho, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. ¿De dónde salió Abraham? De Aram. Abraham salió de Aram. Pero mientras estaba meditando en el mensaje,
nosotros siempre decimos que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y lo decimos ministrando, que Abraham salió de Ur de los Caldeos. La Biblia dice que salió de Aram, ¿sabe? Cuando uno lee, porque hay que leer para adelante y hay que leer para atrás y hay que retomar lectura bíblica de nuevo. Ayer nos hacían trivias bíblicas que nosotros, y que bueno, y entonces, no, y que el pastor sabe la respuesta, y yo digo, yo tampoco. Y entonces esta gente cree que uno se la sabe todo. Antonio, ¿qué le está pasando a esta gente? Uno no se la sabe toda. Yo decía, yo no sé. ¿Qué voy a hacer? No sé. Gloria a Dios. Y habían preguntas. Entonces, el que consiguió las trivias, cuando me muestran las cajitas y que nivel experto, digo, con razón. Una cajita de preguntas, pues, el que la compré nivel intermedio, para que más o menos la barajemos ahí. Ayer nadie la pegaba. Unos preguntas, hermano. ¿Qué es eso? Dejaron al pastor en vergüenza ayer ahí. Cuando leemos un poquito y nos damos cuenta, pues quien salió verdaderamente de Ur de los Caldeos fue el padre de Abraham. El padre de Abraham fue el que salió de Ur de los Caldeos según la hilación del pensamiento desde hacia atrás. Fue el padre de Abraham quien salió de Ur de los Caldeos. Y fíjese que me llamó mucho la atención que cuando Taré sale de Ur de los Caldeos, dice el verso 30 de Génesis 11: mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a tierra de Canaán. Quien salió de Ur de los Caldeos fue el papá. Por eso se le atribuye a Abraham haber salido de Ur, no porque él salió, sino que él salió con su padre, atendiendo a su padre, salió de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué uso a Abraham como ejemplo? Para que nosotros entendamos el consejo que sale de la palabra. Y no quiero que pierdas la línea del mensaje. La línea del mensaje es restaurador de restauradores. La línea del mensaje es que no importa dónde y cómo te encontró Dios, no importa en qué circunstancia te encontró Dios, lo importante es encontrar siempre la identidad de saber de dónde Dios me sacó y saber qué hacer para restaurarme. ¿Y por qué uso primeramente a Abraham como ejemplo, el primero del Antiguo Testamento? Porque Ur de los Caldeos, hermanos, era una ciudad la más moderna, la más cosmopolita, la más organizada que existía en el mundo antiguo. Moderna, espléndida, maravillosa, organizada en su sistema de leyes, en su arquitectura, en su sistema de tributos. Eran organizados. Para los que no comprenden el tema del diezmo de Abraham a Melquisedec, Abraham no diezmó a Melquisedec por ordenanza ni de Dios, porque no lo dice la Biblia, que Dios no le dijo que hiciera eso. ¿Por qué Abraham dio a Melquisedec los diezmos? Porque era una tradición de Ur de los Caldeos. Era el tributo acostumbrado que se daba en Ur de los Caldeos a las autoridades. Y al Melquisedec ser una representación que él entendió que era de Dios, que él entendió que era divino, que él entendió que era algo, una visita sobrenatural de Dios, él acostumbrado a honrar, él acostumbrado a honrar y bendecir con sus bienes, según la tradición de Ur de los Caldeos, él de los diezmos del botín, da el diezmo del botín, pero no por ordenanza de Dios, sino porque era una tradición de Ur de los Caldeos. Otra característica que tenía Ur, como la tierra de donde Dios pidió a Taré salir, una de las grandes características era una tierra completamente entregada a la idolatría. Abraham, ¿cómo lo encontró Dios? Lo encontró saliendo de una tierra de idolatría, de una tierra que daba
sus tributos se obedecía a dioses ajenos. ¿Por qué lo uso como primer ejemplo, hermanos? Porque muchos de nosotros Dios nos encontró allí. Dios nos encontró dando y sacrificando y haciendo todo por las cosas que no le agradan a Dios, incluyendo los sistemas de idolatría, de los cuales todos nosotros prácticamente tenemos algo de herencia. Algo nosotros nos tocó en el tema de la idolatría, algo nos tocó en el tema ese, llámese por familiar, mamá, papá, en alguna manera, algún familiar. Muchos de nosotros Dios nos encontró de esa forma. Y Abraham fue un hombre que Dios lo encontró saliendo de una tierra idólatra, saliendo de una tierra pagana. Y aún así Dios a este hombre le dice que es bendecido. Mucho antes de que Abraham hiciera su primer altar a Jehová, ya Jehová le había dicho: bendito el que te bendice y maldito el que te maldice. Cuando Dios tiene un proyecto para tu vida, mucho antes de que tú te conviertas en un adorador como Abraham, cuando presenta su primer holocausto, antes de que él presentara el holocausto, ya Dios lo estaba bendiciendo. Antes de que tú te convirtieras en un instrumento de Dios, ya Dios estaba en tu vida. Ya Dios te estaba bendiciendo. Ya Dios te estaba abriendo puertas. Ya Dios te estaba preparando para sus propósitos, sin importarle a Dios de dónde tú venías. Si venías de la idolatría, si venías de la hechicería, si venías de la brujería, si venías de la inmundicia, a Dios no le importa de dónde tú vienes, cuando Dios entiende que había un restaurador de restauradores y un mediador de mediadores. A Dios no le importa el pasado de la gente, a Dios le importa el futuro de la gente en sus manos como instrumento de Dios. El segundo consejo, el segundo ejemplo que nosotros vamos a tomar de la palabra de Dios, para que el consejo salga de la palabra. ¿Cómo encontró Dios a Moisés? Dos generales, dos grandes, indiscutibles, gente que aún nosotros, que con cuerpos glorificados y todo lo que usted quiera, como le enseñamos la semana pasada, que no importa cómo nosotros nos levantemos glorificados, que se dará una gloria especial. Cuando usted se ponga enfrente de Moisés, usted tiene que hacer así. Usted al frente de Elías, usted no diga: no, que yo soy el cuerpo de Cristo. No, usted va a hacer así al frente de Elías. Usted sabe quién es ese hombre, ¿verdad? No va a haber titubeo. No importa quiénes seamos nosotros, entenderemos quiénes fueron esos grandes hombres. Moisés, pero ¿cómo lo encontró Dios? Vamos a Éxodo capítulo 2, verso 11 y nos movemos rápido, que yo mismo tengo muchas ganas de llegar más adelante. 2:11 de Éxodo. Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio. Tome nota que dice a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Literalmente lo sepultó bajo la arena. 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba a otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Este es un retrato, escuche bien. Esto es un retrato de cómo encontró Dios a Moisés. Porque no crea que Dios encontró a Moisés frente a la zarza, no. Ya Moisés frente a la zarza era un Moisés procesado. Ya era un Moisés pasando el proceso. Era un Moisés en un desierto. Porque cuando tú sales del desierto, entonces que estás listo para la tarea de Dios. No hay desierto que no traiga como consecuencia proyectos de Dios. Cuando usted se encuentre frente a un desierto, frente a una situación donde tienes que estar solo, separado con Dios, atravesando una prueba, si estás en la mano de Dios, no te creas que tú te vas a quedar en el desierto. Apenas te está preparando Dios para lo que Dios te mandó a hacer. ¡Aleluya! Cuando Dios encuentra a Moisés, no es que lo encuentra frente a la zarza. Ahí estaba Dios empezando apenas a decirle lo que tenía que hacer. Aquí lo encontró Dios.
Porque es que cuando nosotros nos encontró Dios, escuche. Cuando Dios te encontró, ¿cómo te encontró Dios? ¿Alabando? Es que te estoy diciendo que el Señor nos está diciendo: recuerda de dónde has caído. ¿Cómo te encontró Dios? Diciendo: aleluya, aleluya, aleluya. No. ¿Cómo te encontró Dios? ¿De rodillas, moqueando, mezclando lágrimas con mocos? No. ¿Cómo te encontró Dios? Quizás en un pindín de Ulpiano Vergara. No se sabe. Santo Jehová. Siento algo. ¿En dónde te encontró Dios? En un casino haciendo chiclín. Ay, el Espíritu Santo. Sí, hermano. Esos casinos son del diablo, hermano. Cómo la gente se arruina ahí, ¿verdad? Dios no te encontró frente a la zarza. ¿Sabe dónde Dios te encontró? Como a Moisés. ¿Sabe quién era Moisés en ese momento? Un hombre que sí conocía a Dios. ¿Sabe por qué yo sé que conocía a Dios en este momento? Porque cuando él salió, la palabra dice: vio a sus hermanos. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él entendía, aunque era un príncipe de Egipto, entendido, criado, formado en todo como un príncipe, porque fue criado con la hija de Faraón. Formado, príncipe, lo trataban con altura. ¿Usted cree que por qué Dios lo escogió a él? Él tenía la capacidad de entrar a Faraón. Si Faraón se crió con él. Había más cosas. Dios lo escogió por algo especial. Diga: Dios me escogió por algo especial. Va a haber lugares donde tú puedes entrar, donde nadie más puede entrar. Aleluya. Así es. ¿Cómo encontró Dios a Moisés? Confundido. Sabía que eran sus hermanos, entendía. Porque Dios se encargó de que la misma madre fuera la que lo criara ahí. La gracia de Dios, la divina providencia de Dios. La hija de Faraón la escogió a la misma hebrea y ¡pum! Y ella lo instruía. Ella le enseñó en el secreto: ellos son tus hermanos, tú eres Moisés. Y él entendía que eso eran sus. Pero ¿cómo lo encontró Dios? ¿Sabe cómo lo encontró Dios? Confundido. ¿Sabe cómo lo encontró Dios? A un Moisés creyéndose que él con sus propias manos podía hacer la obra de liberar al pueblo de Dios. No entendía que con sus fuerzas no podía lograrlo. Así nos encontró el Señor a muchos de nosotros, confundidos, creyendo que hacíamos algo bueno. Moisés pensaba que matando al hebreo y al egipcio hacía algo bueno, creyendo que tenía la capacidad de tomar la justicia por su propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros antes de venir al Señor así nos encontró el Señor? Creyendo que éramos buena gente. Hermano, hay mucha gente, y disculpe esto que le diga, pero el infierno está lleno de mucha buena gente. Gente que creyeron que siendo buenos nada más iban a alcanzar salvación. No, Señor, se trata de Jesucristo, se trata de salvación, se trata de la sangre del Cordero. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Así nos encontró Dios como Moisés, creyendo que con nuestras manos podíamos hacer algo sin la gracia y sin la bendición del Señor. Y sin estar bajo el abrigo del Altísimo, usted no puede hacer nada. Nos encontró el Señor así como Moisés, confundidos. El consejo de la palabra es: recuerda de dónde has caído, vuelve a hacer las primeras cosas. Así nos encontró Dios. Usted conoce cómo usted lo encontró Dios. ¿Sabe? Vamos a los dos ejemplos del Nuevo Testamento para prepararnos para el cierre del mensaje. Escucha, hermano. El tercer ejemplo del Nuevo Testamento es muy especial. Muy especial para mí cuando yo meditaba en esto. Ubíquese en Hechos capítulo 7.
nuestro Señor Jesús está recibiendo la visita de los discípulos de Juan. El tercer personaje que va a ser otro ejemplo para que nosotros nos identifiquemos de dónde Dios nos encuentra. Es un personaje muy especial. Y usted va a saber por qué es especial y por qué tomo esta porción bíblica como el tercer ejemplo. Este es Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a visitar a Jesús. Y leamos, por favor, porque el consejo sale. 7 de Lucas, verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Es decir, le avisaron de todo lo que estaban haciendo Jesús. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 21. En esa misma hora, es decir, acto seguido, después de la pregunta, fíjese que Jesús no responde. Atento, que Jesús no responde, Jesús actúa. No respondió. En esa misma hora, es decir, en ese instante después de la pregunta, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Después entonces Jesús le responde a la gente, mire esto, y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Póngame su atención, por favor. Escuche. ¿Sabe qué está haciendo Jesús aquí? Aquí ya nos estamos encontrando con el título del mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje, hermanos? Mediador. Vamos allí. Juan el Bautista manda a sus discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús si era él. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escuche. Juan el Bautista, hermanos. ¿Sabe quién es este hombre? El hombre que la Biblia dice que nacido de mujer. No hay otro mayor que Juan. Ahí mismo al final del texto. Espérese, póngame atención, no se le vaya. Juan el Bautista, hombre escogido desde el vientre de su madre, separado por Dios para una tarea única. Identificar al Mesías, reconocerlo en primer lugar, y como profeta declarar que ese era el Mesías enviado por Dios. Tenía que ser un profeta de Dios. No podía ser cualquiera. Un profeta tenía que confirmarlo y ungirlo. Juan el Bautista, un hombre separado para esa tarea. En el desierto, para esa tarea lo preparó Dios. Escucha, hermano, hay gente que está preparando a Dios para una sola tarea. No se sienta mal, ¿eh? No todo el mundo viene a hacer muchas cosas. Hay gente que va a hacer una sola, y por esa sola bien hecha va a recibir más galardones que la gente que quiere hacer de todo un poquito. Hay gente que va a hacer una sola tarea, y por esa bien hecha, aleluya, ¿alguien está recibiendo? Por esa sola bien hecha vas a recibir galardones mayores que mucha gente. Santo Jehová. Aleluya. Juan el Bautista, un hombre escogido. Pero ¿por qué te lo menciono aquí? ¿Por qué este hombre que identifica al Mesías lo unge? ¿Por qué este hombre ahora está confundido? ¿Por qué este hombre está preguntando si era él o no era él? Porque escuche. Te lo dije desde el principio.
aún ya caminando, aún ya con el Señor, aún ya sirviéndole a Dios, aún ya siendo instrumento de Dios, nadie puede decir que no puede caer en una confusión. Nadie puede decir: de esta agua no he de beber, porque diga el débil, hombre de Dios, identifica al Mesías. Y ese hombre dijo: si el Mesías es este o no es este. ¿Cómo así, hermano? Si yo fuera alguien cercano a Juan, yo le hubiese preguntado: pero tú lo identificaste, brother. Fuiste tú el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le hubiese preguntado a Juan: tú dijiste que no merezco desatar ni el calzado de los pies de este hombre. Bautízame tú a mí. ¿Cómo así, brother, que usted ahora me manda a preguntarle si es el Mesías o no es el Mesías? ¿Cómo así? Cuando los hombres le fueron a preguntar a Juan, cuando los hombres de Juan fueron a preguntarle a Jesús, ellos no eran discípulos de Jesús. ¿Viste lo que hizo Jesús? Pero lo viste, ¿verdad? En el Espíritu. Espérate. Jesús, cuando ellos le preguntan, Él no les responde que sí, yo soy. Sí, mucho gusto. Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Ellos le preguntan a Jesús: ¿eres tú? Él no les responde. ¿Sabe qué hizo Jesús? Como quien dice: espérense un momentito. No responde. Empezó a hacer milagros, prodigios, toda la gente sanando. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Convirtiendo a los discípulos de Juan en testigos ahora de Él. No, es que Él no iba a decir si yo soy el Mesías. No, espérate. Ustedes van a ver si yo soy o no soy. Porque la gente tiene que ver si tú eres o no eres. Por los frutos se conoce el árbol. Él no solamente le dijo: yo soy el Mesías. No, espérate. Sanó todos los. Cuando terminó, entonces, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído. Ahora sí, mucho gusto, el Mesías. Aleluya, qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Cómo Jesús enseña hasta sin decir nada. No dijo nada, hizo. Y después dije: sí, vayan y digan lo que vieron. Aleluya. Hermano, pero aquí había un hombre caído. El nivel de este hombre, Jesús dice: nadie nacido de mujer. Pero esa no es la parte más hermosa de este consejo. ¿Cuántos están recibiendo consejos de Dios? Y sale de la palabra, ¿eh? Aquí no hay 5 puntos para ser un campeón. ¿Sabe lo más hermoso de esto? No es eso. Jesús sabía que el hombre estaba confundido. Jesús sabía que el hombre estaba temblando. Jesús sabía que el hombre le estaba temblando la fe. ¿Es el Mesías o no es el Mesías? Jesús dijo: ¿qué? Mi Juan, porque Jesús habla así, yo creo. Ese es mío. Mi Juan está caído. Mi Juan está debilitado. Mi Juan está confundido. Y la gente se va a enterar de que el hombre está confundido. Escuchen, Jesús dice: la gente no puede mirar que este hombre está caído. ¿Sabe qué hizo Jesús? Empezó a predicar de Juan. Jesús dice: nadie va a ver a mi hijo caído. Ese es mi profeta. Cuando usted vea a un hombre caído, levántelo. Levántelo. Porque el restaurador y el mediador de mediadores, esa es su esencia. Escuche, Jesús, usted lo quiere ver, porque ahora cuando usted se le muestra esto así, usted dice: ahora sí me interesa verlo más. 7:22 de Lucas. Y respondiendo Jesús les dijo: mira la defensa. Esto se llama defensa. Jesús defendiendo a Juan: haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les ha anunciado el evangelio. Vamos a leer más adelante. Cuando Jesús, dice en el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan. Es decir, Jesús dice: voy a predicar de Juan. Jesús se puede dar el lujo de hacerlo porque Él es Jesús. Amén. Nosotros no. Nosotros tenemos que predicar de Jesús. Usted no predica del apóstol. Usted no predica del profeta. Porque hay gente idolatrando a otro, de que al apóstol, y se pasa la medio culto predicando del apóstol y del papá. Aquí no. Aquí se predica de Jesucristo. Aleluya. Aquí no se predica de apóstoles.
Y los que predicamos son los de la Biblia, aleluya. ¿Sabe? Jesús sale a defender a Juan. Mira, Jesús dice, ¿mas qué salisteis a ver? Perdón, el 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Preguntas. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, porque Juan no se vestía así. Es aquí que los que tienen vestiduras delicadas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Es decir, mira cómo se viste Juan. ¿Quiénes se vestían con vestiduras delicadas? Los fariseos. Los fariseos siempre emperipollados, con las filacterias, con las filalgurias, limpios por fuera, sucios por dentro, dice el Señor. Pero Juan, ¿cómo estaba vestido? Con piel de camello, comía langostas. Jesús está defendiendo a su hijo. Mira lo que dice el 26. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta sigue preguntando, pero ¿quién responde? Jesús responde, sí, os digo, y más que un profeta. Jesús dice, yo no quiero que nadie dude que ese es profeta de Dios. Nadie va a dudar que ese es profeta de Dios. Porque si dudan que Él es profeta, van a dudar que yo soy el Mesías. Si dudan que Él es el profeta, entonces yo como hijo de Dios quedo en 3 y 2 delante de la gente, porque el que me confirmó fue Juan. Así que Jesús defiende a Juan. Porque si ponían en tela de duda que Juan era profeta, se podía poner en tela de duda que Jesús era el Mesías. Porque el que dijo, he aquí el Cordero de Dios, fue el profeta Juan el Bautista. Y sale a defender a Juan. Jesús dice, ¿a un profeta? Sí. ¿Qué está haciendo Jesús? Restaurando, levantando. ¿Quién es Él? El mediador de mediadores. Y os digo, y más que a un profeta. Y sigue Jesús diciendo, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero. Jesús empieza a citar lo que estaba escrito en los profetas acerca de Juan delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mira esta defensa. Jesús mismo está diciendo, de él escribieron los profetas. 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Si nuestro Señor, ¿cómo encontró a Juan en este momento? Confundido. ¿Sabes? Es que no solamente es que encontró a Juan confundido. Aquí hay otro nivel. Encontró a un siervo de Dios confundido. Diga el débil. Juan el Bautista, nacido de mujer, no hay otro mayor. Confundido. ¿Es el Mesías o no es el Mesías? Os digo que más que un profeta. ¿Cómo nos encontró Dios? Hermano, en todos los niveles, en nuestro peregrinar, por eso se los dije, no importa de dónde yo vengo, de dónde usted viene, cómo te encontró Dios, van a haber momentos, hermanos, donde usted, igual que todos nosotros, hay un momento de flaqueza, hay un momento de duda, de debilidad. Pero aleluya, poderoso es Jesucristo, poderoso es el Señor. Porque así como el Señor defendió y defiende a Juan el Bautista, de la misma forma el Señor te defiende a ti. El Señor se levanta por ti, el Señor da testimonio de ti. El Señor en este momento no está viendo tu flaqueza, no está viendo tu debilidad. El Señor te está diciendo, este es mi siervo, desde años me sirve, ya le ha hecho la obra, él le sirve a Dios, se ha ganado almas para Cristo, está sirviendo en la iglesia, aunque sea abriendo la puerta, aunque sea controlando las cámaras, aunque sea recogiendo las ofrendas, aunque sea lavando el baño. Todo lo que tú hagas para Dios será testimonio para ese Señor, que será el mediador de mediadores para tu vida y para tu casa. ¿Sabes qué te enseña la palabra aquí? Nadie se mete con los hijos de Dios, él mismo se encarga. Espérate. Jesús no le dijo a Pedro, ¿y qué hay, Pedro? Agarra ahí, ve, defienda a Juan. Yo voy ahorita vengo, voy a hacer un mandado. Defiende tú a Juan. Él mismo. ¿Que qué? Que si es o no es. Espérate un momento, empezó su milagro, prodigio, sanidad, sanó a todos. Vayan y digan lo que han visto. Y espérate que no he terminado. ¿Qué saliste a ver?
¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido de vestiduras delicadas? No. El que salieron a ver es un profeta enviado por mí mismo. El mismo Señor defiende a su siervo. El mediador de mediadores se levanta a favor de sus hijos. ¿Sabe que te está mostrando ahí el carácter de Dios? El carácter de Dios. Ten seguridad, ten la confianza que el que pelea por ti, aleluya, es el mismo Jesucristo. Escucha, escucha, escucha. Él no le delega eso a nadie. Eso es lo que me gustó de ver ahí. Él no le dijo a Pedro, él no le dijo a Mateo, él no le dijo a nadie. Él dijo: yo me encargo de defender a mi siervo Juan. Segundo, el primer ejemplo del Nuevo Testamento. Y qué hermoso ejemplo. ¿Cuántos recibieron allí? El último del Nuevo Testamento. El consejo sale. Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes no conocemos a este apóstol? Apóstol de apóstoles, verdadero apóstol de Dios, sacrificado, entregado. Hechos de los Apóstoles, en capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, es decir, el camino del Señor, por eso está con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Escuche, Hechos 9. Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Juan, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Escuche bien, hermano. Cuarto y último ejemplo de cómo nos encuentra Dios. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Moisés, ya vimos a Juan. Ahora vemos a un hombre llamado Saulo. Este hombre, en el capítulo anterior, se consideraba perseguidor de la propia iglesia. En el 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. ¿Cómo encontró el Señor a Saulo? No lo encontró sirviendo como a Juan, lo encontró persiguiendo a la iglesia. Mira cómo es Dios. Lo encontró persiguiendo a la iglesia. Lo encontró consintiendo en la muerte del primer mártir, el primero. Se llevó al primero. Al primero se lo llevó Saulo, consintiendo la muerte de Esteban. Las ropas de Esteban ensangrentadas fueron puestas a los pies de él. ¿Sabe por qué fue puesta a los pies de él? ¿Sabe qué significa eso? Misión cumplida, jefe. Las ropas puestas en los pies de Pablo significaban misión cumplida. Ahí está. ¿Recuerda cuando le llevaron la túnica de José a Jacob? Misión cumplida, es igual. Saulo fue el que orquestó el asunto, el autor intelectual de la muerte de Esteban. Por eso que la gente, cuando viene a Cristo, dice: yo podré, yo hice tantas cosas, yo hice y volví. Y por eso la gente no comprende la gracia del Señor, que aún asesinos, criminales,
Y cualquier pecado cometido el Señor lo perdona, porque poderoso es Dios para restaurar, para ser el mediador de mediadores. Saulo, un hombre que se encontraba persiguiendo a la iglesia. Mire este llamado, hermano, escuche. El Señor no vino y no te encontró a ti ayunando, vigilando. Él no te encontró orando. El Señor no nos encontró hablando en lenguas. El Señor no nos encontró profetizando. Por eso el consejo inicial sigue siendo el consejo central. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras cosas. El Señor no te encontró sirviendo, no te encontró pastoreando, no me encontró enseñando. El Señor me encontró en mis delitos y pecados. El Señor me encontró sucio, me encontró desolado, me encontró desierto, me encontró arruinado. Pero en ese momento es el momento en el que Dios llama con más amor a los que han de servirle a Él. Aún los que le perseguían, como el apóstol Pablo, no lo encontró ayunando, orando, vigilando, ni hablando en lengua, ni diciendo profetizas sobre ti. No, lo encontró persiguiendo a la iglesia. ¿De dónde nos sacó Dios? Nunca olvidemos de dónde nos sacó. Para poder ser sal y luz, hermanos, tenemos que siempre recordar de dónde Dios nos sacó. Usted no puede jamás ser empático, tener compasión. El mensaje que dimos, misericordia quiero y no sacrificio, ¿lo recuerdan? No podremos ser gente de misericordia, no podremos ser gente pacificadora, no podremos ser gente de amor, no podremos ser sal y luz si no recordamos siempre de dónde Dios nos sacó. Porque sabe que no hay testimonio, y no hay palabra más grande. No hay palabra más grande que el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Usted se puede saber todos los versículos, usted se puede saber todas las trivias, aún de nivel experto, se las puede saber todas. Pero eso no tiene más poder que el testimonio de un hombre y una mujer que dice: yo sé de dónde Dios me sacó, y así como lo hizo en mi vida, lo hará también en tu vida y en tu casa. No hay palabra más poderosa que decirle a una persona lo que Dios hizo en tu vida. ¿Sabe por qué el Señor dice en su palabra? Y me seréis, aleluya, testigos. Él no dijo: y andaréis hablando en lengua, andaréis pastoreando, andaréis enseñando, seréis el adorador y la adoradora, seréis el que más canta lindo, andad y cantad a todas las naciones, adorad a todas las naciones. ¿Qué dijo el Señor? Y me seréis testigos. Porque el testimonio, pero el testimonio no puede ser: yo soy el hombre bendecido, mírame, yo soy el más bendecido. No. El testimonio no es que tú eres un pastor de la prosperidad. Mírenme, soy buena tierra, mire toda la plata que tengo, mira mi iglesia, mira mi iglesia. No, eso no vale. Por eso aquí nos sentimos orgullosos de la iglesia que el Señor está sembrando aquí, porque somos una iglesia naciente, pero que va dirigida por Dios. El fundamento es la palabra de Dios. No. Testimonio no es cuántos canales de televisión, cuántos congresos, cuántos estadios, cuántos eventos. No. El testimonio que realmente traspasa las almas es cuando usted nunca olvida de dónde Dios lo sacó. Y cuando usted da el testimonio, usted dice: Dios me sacó a mí. Yo, igual que Moisés, creía que podía hacer las cosas por mis propias manos. Yo, igual que Abraham, salí de muchas cosas que me parecían verdad y al final no eran verdad. Esa no era la verdadera fe. Me sacó de la idolatría, me sacó de un mundo que yo no entendía, pero Dios me llamó y me bendijo antes de que yo le hiciera una ofrenda. Así como el apóstol Pablo nos encontró el Señor a nosotros. Muchos de nosotros en algún momento hasta fuimos enemigos de Dios. Ay. ¿Cuántos de nosotros fuimos enemigos de Dios y del evangelio? Perseguimos a la iglesia, criticábamos a los hombres de Dios, hasta los vecinos de al lado. Ya viene este evangélico con su alabanza, me tiene fastidiado.
no se cansa de oír a Marino y a Marcela Gándara. Y ese hombre y esa mujer no para de cantar. Y en el baño está cantando. Y esa sierva no se aburre. Y ay, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Hay gente que desearon que se te fuera la luz, que algo pasara para que tú te callaras la boca. Pero tú seguías adorando, pero tú seguías clamando, pero tú seguías creyéndole a Dios. Pero muchos de esa gente éramos nosotros. Muchos de ellos éramos nosotros que no entendíamos el evangelio, no entendíamos el asunto. Decíamos, pero esta gente está loca, no se aburren. Y el corito se cumple. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, me gozo viernes y sábado también. Eso era antes. Ahora la gente no aguanta 2 cultos a la semana. Antes era toda la semana, yo me gozo. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. Aquí al llegar domingo llegan descansados. Ay, Dios mío, ay, pastor, casi no vengo. Ay, Dios mío. Ya, eso era antes, los tiempos de antes. Ahora el domingo ya llegan, ay, Dios mío, casi no vengo. ¿Verdad? Pero así nos encontró Dios, dígale amén. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que uno reconocer, hermano, de dónde Dios nos sacó. Cuando el apóstol Pablo restaurado, usted jamás va a entender a Pablo si no entiende de dónde Dios lo sacó. El apóstol Pablo, el que escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 9, las siguientes palabras que usted jamás lo va a entender si usted no sabe de dónde Dios sacó a Pablo, que era perseguidor. Pablo dice en 1 Corintios 15, 9, no lo busque, yo se lo digo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no se quedó allí, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese hombre entendió. Ese hombre entendió. Ese hombre nunca más se olvidó de dónde Dios lo sacó. Por eso que años después ese hombre podía decir: yo no merezco ser llamado apóstol. La humildad era el centro de la vida de un apóstol Pablo. Y en otras partes dice: soy menos. Aquí dice que el más pequeño. En otras partes dice que menos del más pequeño. No soy digno. Todo el padecimiento que podía haber recibido el apóstol Pablo, ¿sabe qué le parecía a Pablo eso? Poco. A Pablo le parecía poco. Nosotros con una remecida no entendemos que apenas eso es poco. Poco. Pero la única forma de tener esa fuerza en la fe del Señor es entendiendo el mensaje central del Señor a las iglesias. El pastor me está predicando a mí. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está predicando a las iglesias. Todo el que vea este mensaje y que está conectado y que está recibiendo sabe que es para él también. Este mensaje puede pasar un año y el que lo ve dice: es para mí. Es para mí. Nunca, hermanos, cuando te encuentres caído, nunca, hermanos, cuando te encuentres confundido, pienses: esto nada más me pasa a mí. Dios sacó a Abraham de un lugar que Dios dijo: aquí no te quiero algo más especial para ti. Te voy a sacar de esta tierra de idolatría, esta tierra de confusión. Estás entregando tus bienes a los dioses paganos. Incluso venías con esa confusión y me diste los diezmos a mí. Pero no los dio porque era la ley ni por amor, era porque era la tradición de Ur. Un Moisés confundido, creyendo que con sus propias manos podía rescatar al pueblo. No entendía que necesitaba un desierto. Usted entienda que necesita un desierto para hacer la obra de Dios. Antes de encontrarte delante de la zarza, tienes que atravesar el desierto. Y aun cuando sirvamos al Señor, aun cuando hagamos la obra del Señor, no importa en lo que hagas.
No hay obra pequeña para Dios. Escuche, lo que usted hace no es inferior a lo que yo hago. Su servicio no tiene superioridad a mi asignación. Soy exactamente igual que usted. Somos un cuerpo y ninguna parte del cuerpo, dice el Señor, que es superior a la otra. Y aún así, como cuando Dios nos encontró, no importa en la circunstancia que te encontró, no importa la caída que tengas, la debilidad, la flaqueza, no importa por qué es causada, soledad, tristeza, cualquiera que sea la circunstancia, siempre hay una forma de levantarte. Y el Señor dice: no te olvides de donde Dios te sacó. Y el Señor también te dice: vuelve a hacer las primeras obras. Y nunca te olvides, hermano, el mensaje más grande que puedes darle a una persona es decirle justamente de dónde Dios te sacó a ti. Cuando nosotros entendemos esto, todo va cerrándose de forma perfecta. Cada vez entendemos más a Pablo y sus palabras. Cuando entendemos estas cosas, entonces te metes en la piel de Pablo. Yo he llegado a decir que leyendo, estudiando, analizando, metiéndome, yo me llego a meter en la piel de ese hombre y me quebranto y me duele mucho. Hay cosas que le ocurrieron a él, que si usted se ve con cuidado la historia de Pablo, usted se mete en ese zapato. Y hay muchas cosas que él está viviendo ahí en las cartas que tú dices: esta camisa me queda, esta es medium, me queda perfecta. Me queda, al menos en este momento, la de Pablo. En cuanto a padecimientos, en cuanto a gloria y poder, usted sabe que nadie se puede meter en ese zapato. Pero en cuanto a pruebas y luchas, usted se puede meter en ese zapato. Y usted entiende entonces por qué Pablo dice la siguiente palabra. No le voy a dar versículo, solo escuche para que entienda por qué esto es importante. Cuando usted comprende todo este mensaje, que ya le quedó bien claro, usted recibió clarito y transparente lo del Espíritu, usted recibe lo que Pablo dice cuando escribe: y tú, escuche, y tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Wow, ahora lo entiende, dice. Wow, ahora lo entiende. El restaurador de restauradores, nuestro Señor Jesucristo, no está buscando gente perfecta cuando los llama. Y aún en medio de un servicio como Juan el Bautista, si tiene que defenderlo, no le delegará a nadie. Él personalmente va a decir: ¿quién eres tú para él? Como lo hizo con Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo, el restaurador de restauradores, es aquel que tiene la capacidad no solamente de escuchar cuando su apóstol lo negó 3 veces. No, él le dijo, él se lo dijo: de cierto os digo que antes que cante el gallo me vas a negar. No solamente lo escuchó, le dijo: tú me vas a negar. Y ese restaurador de restauradores fue el que después le dice al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él no le dijo: me negaste. No, tú me negaste. No, él le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta. ¡Aleluya! Apacienta a mis ovejas. ¿Por qué? Porque ya ese hombre había estado en el desierto, entendía de dónde había sido sacado y ya estaba delante de la zarza viviente, Jesucristo, quien le estaba diciendo cuál era la misión que le tocaba, igual que a Moisés. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por la palabra. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda ser de bendición, pueda ser de exhortación y de consolación a todos los que lo escuchen, Señor.
Hoy hemos, Señor, recibido por tu Espíritu Santo que tú eres el mediador de mediadores. Que tú, Señor, nos buscas aún en la circunstancia y nos encuentras en circunstancias muy lejos de ser gloriosas. Que estando en delitos, en pecados, confundidos y aún persiguiendo tu iglesia a veces, en ese lugar nos encontraste. Y así como Saulo camino a Damasco te nos apareces. Y así nos llamas también por nuestro nombre. Y así también, Señor, nos envías a nuestras misiones, cada uno en su gracia. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Porque cada vez que necesitamos ser orientados, que nuestra fe, Señor, sea levantada. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir, tú nos das las palabras perfectas y adecuadas para nosotros, Señor. Cuando no sabemos, Señor, hacia dónde ir, tu Espíritu Santo siempre, siempre nos da la palabra perfecta, precisa, la que necesitamos, Señor, para que nunca, nunca olvidemos de dónde tú nos has sacado. Para que volvamos siempre, Señor, a hacer las primeras cosas que hacíamos y que ese primer amor sea restaurado en nuestros corazones. Gloria a tu nombre, Señor, te damos gracias. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.